Bueno, pues nada, buenas tardes. Agradezco, por supuesto, la invitación a este curso y, bueno, me han explicado la nueva estructura de este tipo de charlas, así que trataré de ceñirme a ella. El título de aquello sobre lo que vamos a hablar esta tarde es Discusión sobre la historia de España. Entonces, bueno, pues un método que es bastante fértil, al menos en nuestra escuela, es analizar mínimamente los componentes del título, ¿no? Que son, pues, básicamente tres, porque son 5 palabras o 6 palabras, ¿no? Discusión y luego historia de España. Historia de España también se podría desdoblar en historia, pero a la vez en qué concepto de España aparece en cada una de las historias y qué idea se maneja de la misma y qué límites incluso tiene, ¿verdad? En cuanto a la discusión, bueno, la discusión yo creo que se puede llevar a muy diversos terrenos. Discusiones que se han dado ya en el campo mismo de la historia más inmediata, pues ya que he trabajado algo sobre historia ya estamos todo el rato introduciendo la palabra historia, lógicamente, ¿no? Sobre la historia de las conquistas y cristalización o construcción de los virreinatos españoles en América, bueno, pues las discusiones ya surgieron en ese mismo periodo de tiempo. El caso de Nueva España es paradigmático. Tenemos las cartas de relación, que serían una historia contada en primera persona por parte del protagonista, que es Hernán Cortés, y en las cuales él acapara todo el protagonismo porque, además de ser una relación o un relato de lo que ha ocurrido, son una justificación de algunos de sus hechos. Como es bien sabido, la ruptura que tiene con Diego Velázquez hay que justificarla de algún modo. Y él lo hace escribiendo directamente al rey, vinculándose con el rey y haciendo un retrato muy negativo de Diego Velázquez. Y después, pues, una vez más o menos conseguido ese ajuste legal, lo que va es cubriéndose de gloria y si uno lee esas cartas se da cuenta, pues, de que hay muchos protagonistas invisibles a lo largo de las mismas, ¿verdad? Esa es una especie de historia en primera persona. A esta historia se le añadiría otra, que es la historia hecha por un historiador, por López de Gómara. Es una historia de parte, es una historia en la cual sale muy bien parado Hernán Cortés, y a esa segunda historia, que toma un poquito de distancia, se le añade una que, atención, se llama Historia verdadera de la conquista de la Nueva España, hecha por Bernaldí del Castillo, que es uno de los protagonistas, y que lo que hace es ampliar el radio protagónico, por decirlo de algún modo, a los compañeros de la conquista de aquellas tierras. ¿Por qué? Porque había también un interés en obtener réditos de todo tipo, aparte de la gloria y el honor, que es un componente que siempre subyace en este tipo de textos. Bueno, pues eso es una ampliación, digamos, una colectivización de la conquista. Evidentemente, esto es un caso claro de discusión que se está haciendo casi sobre la marcha o de una manera muy inmediata. No hecha con, a mi juicio, con intereses propios, no hecha desde perspectivas escolásticas diferenciadas. No está hecha desde el estructuralismo ni desde el marxismo que hablábamos antes, ni desde una escuela, sino que está hecha, pues, con unos intereses muy, muy concretos y, por supuesto, con un toque clásico lógico por los años en los cuales se escriben. Algo análogo ocurrirá, aunque con cronistas de menor entidad y sin un correlato de las cartas de relación, porque Francisco Pizarro no tenía el nivel literario que tenía Hernán Cortés. Pues en el caso de Perú estarían los pizarristas y almagristas, se disputarán la hegemonía del relato. Hablo mucho de relato, lo siento, no soy un posmoderno, pero bueno, es un poco para entendernos, ¿no? Es decir, que la discusión está siempre latente, ¿no? Aunque sea por la parte de los intereses propios o por los intereses y contraposiciones que hay entre diversas escuelas. Yo creo que aquí, en estas jornadas presididas, como es sabido, por la obra de Gustavo Bueno, hay que remitirse al individuo en la historia. Creo que es el texto que aclara muchísimas cosas y que rompe precisamente con esa corriente
tan importante que hubo a lo largo del siglo XX, pues, según la cual pues casi el individuo sería no sé si llamarle gemación o brote de unas estructuras casi diríamos apersonales, ¿no? Hay muchos tipos de historia, pero creo que ahí bueno, ajusta muy bien las cuentas. Esto por dar una pincelada en torno al término discusión, ¿no? que nos llevaría a eternizarnos aquí hablando en todas estas controversias. En cuanto a la historia de España, pues estamos asistiendo de un tiempo a esta parte, de un tiempo muy reciente a esta parte, al cuestionamiento de lo que se ha entendido clásicamente como la historia de España en el sentido, casi diría yo, covadonguista, entendiendo que no me voy a ir a esas teorías esencialistas que nos remitirían casi al génesis para el surgimiento de España, pero sí estamos asistiendo a un debate muy ideologizado que ataca al término reconquista, pero sobre todo a lo que subyace bajo él, ¿no? Yo mismo, perdón por la autocita, escribí un libro llamado Reconquista, la construcción de España. Creo que la tesis es el subtítulo, Reconquista es el término polémico, ¿no? Y es cierto que el término es polémico, es un término práctico, eso sí, sin ninguna duda, pero la negación del término lo que busca en muchos casos, y lo estamos viendo desde posturas universitarias de eminentes catedráticos de cuyo nombre no quiero acordarme, porque además ya he discutido con ellos y da igual, porque es como darte contra una pared y no van a cambiar un ápice de sus posiciones. En la negación de la Reconquista lo que busca en muchos casos es la negación de toda posibilidad de entender a España como el producto de una convergencia de reinos que se acabarán entrecruzando por muchas vías, por las vías matrimoniales, por las vías de los acuerdos, por la vía de la oposición y de la lucha contra el Islam, porque España se hizo contra el Islam, lo repetimos una vez más, aunque sabemos que esto en algunos oídos piadosos, no necesariamente musulmanes, pues chirría muchísimo, pero es la tesis que nosotros defendemos. Bueno, pues aquí se ha abierto una discusión profundísima hasta tal punto que la discusión está presidida por motivos puramente ideológicos, ideología que siempre va a estar orbitando en todas las historias de España, porque España además siempre hemos entendido que es un problema filosófico por su componente imperial. Operan estos intentos de negar la existencia de España en favor de unas naciones a veces siempre oprimidas por el yugo español, pero incluso a los famosos reinos de los cuales procederían algunas de las naciones que habría que liberar, pues yo que sé, la nación vasca, aunque Vascongada siempre ha sido Castilla, pero bueno, las ensoñaciones son libres, pues estaría oprimida por España, Galicia, Cataluña, qué decir, ¿no? Se ha añadido otra corriente, hay quien dice que una corriente engrasada con dinero extranjero, está por demostrar, pero desde luego una corriente maurófila verdaderamente sorprendente, porque ha rebrotado una historia de Al-Ándalus que se trata bueno, con todos los componentes idílicos que ustedes pueden imaginar, pero entendiendo que Al-Ándalus es España. Y claro, aquí hay un choque tremendo, ¿no? Porque hasta la propia terminología no tiene conexión con el mundo anterior, como sí lo tiene España, Hispania, ¿no? Este hilo que conduciría desde Roma, que da la unidad, a el producto final, pues que aparecerá, pues yo qué sé, el 2 de enero de 1492, en cuanto a la consecución de la recuperación o restauración que siempre hemos dicho y volvemos a aclarar, del mundo godo, que no significa el regreso al mundo godo, sino que con ese ideal de fondo lo que se consigue es recuperar territorialmente todo ello y recuperar en un modo identitario el cristianismo. Digo identitario porque la incompatibilidad entre Islam y cristianismo es evidente, ¿no? No hay más que ver en las crónicas como los musulmanes hablan de politeístas, y eso es algo absolutamente inconmensurable por ambas partes, ¿no? Hay también, yo creo, en cuanto a las historias de España, hay también mucha discusión para los que al menos admitan la importancia de Covadonga. Incluso hay también quien dice que hubo varias
varias Covadongas, que no es una sola batalla, sino que hay una serie de batallas. Hay también mucha discusión en torno a la batalla y al protagonista de la batalla, a don Pelayo, si es visigodo o no es visigodo. Esto es una discusión también ya lejana en el tiempo. Barbero y Vigil lo indigenizan. Las evidencias arqueológicas que van añadiendo reliquias, vuelvo otra vez a las tesis de Bueno con respecto a la historia fenoménica, las reliquias visigodas en el norte de España son crecientes. A mí me gusta mucho la arqueología y vas poco a poco viendo cómo van aquí y allá surgiendo más hitos, más vestigios visigodos, por no hablar de los romanos, es decir, la presencia de Roma en el norte de España, que se negaba hasta hace un tiempo o se ponía muy en duda. Bueno, la evidencia arqueológica la va desmontando constantemente. La romanización pues fue profunda donde tenía que ser, no en todo el territorio, sino donde interesaba. ¿Qué ocurre? Que si don Pelayo es visigodo o es un caudillo indígena, eso abona, por lo menos, o abre dos vías muy claras. Una, la vía de la propia restauración, de alguien que se repliega y lanza el primer contragolpe, o esa, que yo creo que encaja mucho menos, sin negar que tuviera conexiones con la tierra, evidentemente tendría su poder allí, por algo estaba allí, ¿no? O la vía de un caudillo indígena, una especie de Asterix asturiano. Yo creo que esto está trilladísimo y ustedes lo conocen a la perfección. Bueno, pues eso es una línea de controversia enorme. ¿Por qué? Pues porque hay otra, y yo estoy añadiendo polémicas para luego poder hablar, no pretendo, y ni sé el tiempo que estoy invirtiendo, que creo que me estoy pasando ya casi. Hay también otras maniobras que yo estoy percibiendo últimamente, aunque no son nuevas, pero sí de alguna manera se actualizan, relacionadas con ciertas reliquias que tienen escritura. Escrita. Lo digo porque siempre, escritura escrita valga la redundancia, perdón. Lo digo porque siempre coloquialmente se nos ha dicho desde el colegio, ¿cuándo empieza la historia? ¿Cuándo empieza la escritura? Pues probablemente también por la conexión con el Estado, en fin, todo ese tipo de cuestiones. Voy a dar dos pinceladas muy rápidas. Hace poco, y también lo hablábamos hoy, o hace varios años ya, apareció en las Vascongadas la llamada Mano de Irulegui, donde hay unas letras, que se supone que sería el vasco originario, o no, porque además lo están cotejando con otras manos y con otras, no sé si llamarle augurios, o unas frases casi, porque aparece una especie de zorio, no sé qué, que sería como un zorionac primitivo, y entonces esto encajaría de algún modo con un adecuacionismo muy interesado, pues con un mundo vasco que se pierde en la noche de los tiempos, que ya tiene su propio, que tiene una especie de alfabetización, y si no tiene unas historias sí que tiene ya una serie de palabras escritas, y eso encajaría muy bien con una historia vasca alejada del curso histórico de España. Yo creo que esto se desmonta muy fácil, no hay más que ir a cualquier crónica de Indias y te aparecen vascos a porrillo, es decir, que es imposible desligarlo. Pero sí que es cierto que hay una vía que se trata de mantener ahí como una peculiaridad muy concreta. Y otra cosa que me ha llamado la atención hace relativamente poco tiempo es que hace un par de años, me parece, desde hace unos años se está excavando un túmulo tartésico, dicen, en Extremadura, Casas del Turuñuelo. Ha aparecido una hecatombe, un montón de animales que habrían sido sacrificados, quizá comidos. Han aparecido unos pies de una estatua griega, al parecer, pero ha aparecido también un silabario ibérico, sobre unos grafos donde hay un guerrero que arrastra a otros y que quizás remitiría a algo griego, ¿no? Pero están ahí también las letras, ¿no? Y esto está haciendo surgir en el sur de España un auge muy importante, y si ustedes van a YouTube verán que hay muchísimos documentales últimamente, muchas producciones audiovisuales del mundo tartésico. Y yo creo detectar, y ahora diré por qué, bastante interés en ello, en constituir una especie de identidad histórica o prehistórica. Aquí es donde ya podemos también discutir, ¿no?
ceñida a lo que hay por debajo del Guadiana, más o menos podríamos acotarlo ahí. Pero es que esto conecta también con algo fuertemente ideologizado, y es la obra del padre de la patria andaluza. El padre de la patria andaluza era un gran defensor de Tartessos. Entonces yo, que tiendo a pensar mal, por todos los años que llevo uno en estos ámbitos, tiendo a pensar que esto va encajando con ciertos intereses, no por supuesto de regresar a ese mundo, ni muchísimo menos, y tiene todo el interés del mundo, sin lugar a duda, pero sí que de establecer nuevas particularidades. ¿Por qué? Porque en el fondo a las grandes historias canónicas de España le van saliendo constantemente réplicas, no solo esas que se hacen en cada localidad española, que no deja de tener su interés particular, sino aquellas que van ajustándose a los quicios autonómicos. Y ya sabemos que España tiene, y no hay más que ver lo que ha ocurrido, lo que sigue ocurriendo en el País Vasco y en Cataluña, una obsesión con fundamentar los proyectos secesionistas y políticos en hechos históricos. Yo es algo que nunca, vamos, yo solo he afeado alguna vez a los nacionalistas, si no hace ninguna falta, si tú lo que quieres es la rapiña, no hace falta que te vayas a Biofredo el Belloso, vete por el camino de en medio y acabamos antes, ¿no? Entonces, yo creo que estamos ante el surgimiento de nuevos focos de historias o protohistorias en las cuales se asientan proyectos políticos, porque todas las historias de España tienen un componente filosófico-político potentísimo. Acabo ya, no hay más que ver la obra del padre Mariana, la reivindicación que hace de Bernardo del Carpio, por ejemplo, que es clarísima y va enfrentada al enemigo del norte, que en este caso era Francia, y todas las demás. Y entonces, pues, además ahora que está Josécho, al cual invitaré a subir, no hay más que ver también cómo muchas corrientes ideológicas del siglo XIX-XX se adscribieron y siguen adscritas a las historias de España que manejó el propio Marx, y que yo creo que siguen teniendo mucha influencia, aunque no hayan leído ni a Marx ni a las fuentes. Eso da igual porque está disuelto en el ambiente. Bueno, pues yo creo que si les parece, con esta especie de planteamiento polémico de la cuestión podemos pues, invitar a alguien aquí a que suba. Por ejemplo, Carlos Madrid. Me pasa un poco. Bueno, pues me pasa un pelín. Bueno. Vamos a ver, lo que se me ocurre a mí comentar. Estos días hemos estado discutiendo fundamentalmente, yo creo que las discusiones más potentes estos días han sido sobre la verdad de la historia. Y lo que hoy aquí se añade es discusión sobre las historias de España, ¿no? Entonces yo creo que lo que está de fondo aquí es la discusión sobre la verdad de la historia de España, ¿no? Y entonces a mí lo que me gustaría hacer es simplemente algún comentario al respecto, ¿no?, de este sintagma, ¿no? Enmarcando un poco todos estos ejemplos que Iván ha puesto de discusiones abiertas en relación a la historia de España, pues las cuestiones relacionadas con la construcción de la Nueva España, con el origen de España de la Reconquista o con el problema de los nacionalismos fragmentarios, ¿no?, pues cómo también hacen de la historia un arma, ¿no? Entonces, al respecto, yo creo que voy a intentar recuperar alguna tesis que ha salido aquí estos días, ¿no? Y luego pues avanzar a lo mejor alguna línea de discusión, pues para que, como estos días, ¿no?, un poco a la manera de la escuela platónica, ¿no?, en dialéctica, pues intentemos perfilar un poco, por lo menos, aunque no se llegue a una solución, cuáles son los borrones del mapa, ¿no? Bien, pues la cuestión sería lo siguiente, ¿no? Si algo yo creo que ha quedado claro en estas discusiones es que la historia no es una ciencia, ¿no? Y entonces la cientificidad de la historia, cuando en sentido positivo, es decir, como historias que nosotros llamaríamos alfa, que son capaces de llegar a una neutralización de las operaciones, pues en la historia no es posible. Pues ¿por qué? Pues porque si se neutralizan las operaciones de los sujetos, nos estamos cargando a los propios sujetos operatorios y nos quedamos sin historia, ¿no? Una historia donde no haya sujetos operatorios hombres, pues no es historia, es otra cosa, será economía, será sociología, etcétera, ¿no? La historia, si verdaderamente quiere ser historia, ¿no?, pues tiene que ser historia fenoménica, historia-relato. Y los relatos, obviamente, tienen que involucrar a las operaciones de los sujetos operatorios, ¿no? Ahora bien,
Esto dicho contra el que piense que la historia es una ciencia, ¿no? Una ciencia exacta, por así decir, ¿no? Una ciencia que, qué sé yo, que nos desvela, que nos describe, o que el pasado tal como fue, o que el relato se tiene que adecuar o representar un pasado, ¿no? Entre otras cosas porque, como hemos dicho varias veces, desde un punto de vista ontológico, el pasado no existe. Lo que existe es el presente, y lo que hay es continuamente un actualismo, ¿no? Entonces, sin que ello quiera decir que nos deslicemos hacia el otro extremo, donde valga todo, ¿no? Y la historia sea simplemente una cuestión meramente ideológica. No, porque de lo que se tratará será de elaborar relatos que tengan más potencia que otros, ¿no? En el sentido de que una historia será más potente que otra cuando sea capaz de componer un mayor número de reliquias, ¿no? De monumentos o documentos, ¿no? Yo el otro día ponía un ejemplo precisamente inspirado en ti, ¿no? De si, por ejemplo, se niega que los aztecas hacían sacrificios, pero aparece en una excavación, pues esa especie de... ¿Cómo se llama? Zompantli. Eso. Zompantli. Vale. Pues entonces ya, efectivamente, esa reliquia es muy difícil componerla en una historia indigenista, por ejemplo, que nos los presente como pues qué sé yo, como una Arcadia idílica. Es muy difícil ya componerla, ¿no? Entonces, efectivamente hay una historia que ya nos presente pues a los aztecas pues como que practicaban sacrificios humanos, etcétera, pues es mucho más potente porque es capaz de envolver esa reliquia, ¿no? Bien, entonces, sentado esto, el otro problema que señalábamos era el punto de fuga que tiene continuamente la historia, y es que continuamente aparecen y esto lo señalaba Iván en su intervención, ¿no? Iván Álvarez, que continuamente el historiador, a poco que coges un libro de historia, aparecen ideas filosóficas. Estado, nación, imperio, etnia, progreso, tecnología, en fin, ciencia, un montón de ellas, ¿no? Y entonces inmediatamente, pues eso, el campo de la historia es un campo también en ese sentido que contiene ideas, y continuamente la historia está colindando con la filosofía de la historia, ¿no? No hay un corte nítido, no hay un cierre categorial, por así decir, entre la historia, ¿no? Y lo que sería la filosofía de la historia. Entonces, claro, en el caso de la historia de España, aquí la cuestión es que cuando uno dice historia de España, ¿no? Y como en algún momento señaló Tomás, la historia siempre es signategoremática, es historia de algo, ¿no? En este caso, cuando decimos historia de España, la pregunta es, y es otra discusión, ¿qué es España, no? Y claro, la respuesta a qué es España es una respuesta puramente filosófica. Entonces, y aquí va a depender mucho del historiador si tiene una concepción de España, qué sé yo, pues como una especie de nación étnica, o sea, nación biológica, nación étnica, nación histórica, nación política, o si ya es un historiador secesionista y lo considera una superestructura donde lo real es la cárcel, pues esa cárcel que es España de las naciones secesionistas, ¿no? Claro, y aquí el problema es, esto se ve muy bien, por ejemplo, yo lo veo muy bien siempre en las historias de la ciencia española, ¿no? ¿Dónde empiezan, no? Entonces es muy gracioso porque muchas veces empiezan prácticamente unas en el Paleolítico, ¿no? Claro, es aquello que algunas veces siempre contaba Bueno, de que hasta el hombre de Atapuerca le llaman el primer burgalés, ¿no? Claro, ¿cómo va a ser el primer burgalés el hombre de Atapuerca, no? Si no existía Burgos, ¿no? Entonces, ¿dónde comenzar la historia de, por ejemplo, de la ciencia española, ¿no? Esto mañana comentaré algo al respecto, ¿no? Por ejemplo, Sánchez Rolla empieza pues prácticamente con íberos y con romanos, pero no tiene mucho sentido. O por lo menos no sería más bien más que una especie de prehistoria, ¿no? Si aceptamos, desde el punto de vista de las coordenadas del materialismo filosófico, que España cuando surge es a partir de la Edad Media como un proceso, como un ortograma imperial, y donde la identidad de España es fundamentalmente la identidad imperial, ¿no? Una identidad imperial que se muestra en lo que se llama Reconquista, pero sobre todo en el despliegue hacia América, ¿no? Y entonces, desde ese punto de vista, aunque obviamente hay que atender, pues por así decir, al mundo heredado, ese mundo heredado de los visigodos o en parte también de los árabes, donde verdaderamente habría que empezar, por ejemplo, la historia de la ciencia española, si uno quiere historiar eso, pues sería, por ejemplo, los reinos cristianos, ¿no? Y ese sería el comienzo. Entonces, aquí un problema que a mi juicio se abre y es pues eso, una discusión filosófica, es que el historiador que hace historia de España tiene que dilucidar, aunque quiera o no, o lo hará de forma, o lo representará en el prólogo, a lo mejor, o en las conclusiones, o si no, de una manera ejercitada,
estará ya allí presente una idea de qué es España, ¿no? Y la potencia que tiene el materialismo filosófico es que disponemos de unas clasificaciones que nos permiten encuadrar a ese historiador y su concepción de España. Pues será muy diferente, pues por ejemplo, un historiador que considere que España se reduce a la nación política, y donde considere que España pues surge a partir de, qué sé yo, de 1808, ¿no? Claro. Entonces, claro, y esto yo creo que muchas veces lo que no se ve es que los historiadores, las discusiones, esas historias de España, lo que está detrás es la discusión entre estas ideas filosóficas y entre lo que se considera que es España o que no es España. No sé si quieres añadir algo y si no lo... No, bueno, bueno, yo básicamente de acuerdo porque esta discusión ya lleva mucho recorrido y sería un poco repetitiva, pero bueno, nos mantenemos, creo que Carlos está de acuerdo conmigo, en la no cientificidad de la historia. O sea, yo creo que eso es algo que ya hemos discutido muchas veces y que a mí me ha sorprendido alguna vez a algunos compañeros de escuela ese intento, que me parece que es un intento baldío, no hay forma. Añadiría también, porque es un término muy denostado, muy ideologizado, pues que yo creo que el ejercicio historiográfico exige de un revisionismo constante. Es decir, la incorporación de nuevos materiales es obligatoria. ¿Por qué? Porque como mínimo permiten matizar, cuando no dan un giro radical. No me voy a poner con el ejemplo clásico de la donación de Constantino, pero hay muchas otras falsificaciones que solo se desmontan con elementos verificadores que suelen ser o relatos o reliquias en este caso. No sé si José Chu quería decir algo. No, tienes que salir aquí, por lo visto. Pero esto es una traición, ¿eh? No, yo no... Estoy tomando café contigo y no me has dicho que ibas. Traidor. Soy Fistro. Don Julián. Bueno, pues ya que has introducido antes la cuestión de Marx, pues podemos empezar a hablar de estas cuestiones. Bueno, seguir hablando de estas cuestiones, porque has dicho algo que tiene mucha enjundia, ¿no? Que no hace falta leer ni a los autores que hablan mal de España del siglo XIX, ni hace falta leer directamente a Marx hablando mal de España en sus textos, ¿no? También del siglo XIX, aunque se están publicando en el siglo XX, claro, y en el XXI, por cierto, sí. Sino que Marx es un mero vocero, ¿no?, de esas mentiras, y se han transmitido sobre todo oralmente, podemos decir, ¿no? Yo cuando estaba en el PC, recuerdo que muchas veces dentro de mi célula, ¿no?, pues venía alguien a contar historias y resulta que eran pues esas mismas historias que contaba Marx en los escritos sobre España, hablando mal de España, ¿no? Y eso pasaba pues en el seno del Partido Comunista, pero vamos, que luego en el momento que se acude a Internet, luego ya está pues en las discusiones públicas, ¿no? Todas esas cuestiones que son falsedades sobre la historia de España están ya pues en el, vamos a decir, en el imaginario colectivo, ¿no?, por así decir, sobre todo de la izquierda, ¿eh? Y la derecha lo que pasa es que siempre se ha callado. La derecha también maneja muchos mitos, ¿eh? No nos olvidemos. Amplios sectores de la derecha consideran que España es una especie de valor religioso, y eso evidentemente no lo es así tampoco. Eso no tiene tampoco ningún fundamento. Ni que España es una esencia eterna. Yo siempre le digo, pues no hay que defender nada, como es eterna, pues ya da igual, ¿no? Entonces, que eso nos conecta también, perdona que me meta aquí yo un poco otra vez, con muchas historias de España, medievales y anteriores. Estoy pensando en Jiménez de Rada y todo lo anterior, donde el elemento providencialista, y mañana por cierto es el Día de Santiago, el protagonista fundamental de las historias de España, no apareció en ningún campo de batalla, evidentemente, pero aparece en todas las crónicas como un factor fundamental. Hasta en la batalla de Centla de Cortés dicen que apareció un caballero de porte sobrenatural, ¿no? Entonces, quiero decir que subyace en algunas áreas de la derecha, habría que matizar mucho lo que es derecha, ¿no?, el elemento providencialista, el Dios salvará a España, bueno, en fin, otras cuestiones, ¿no?, el Sagrado Corazón, en fin, muchas apelaciones a una nación que estaría bendecida, a diferencia de otras que no lo están, evidentemente. Santiago y Cierra España, por ejemplo. Bueno, pues siguiendo un poco con lo que estaba antes comentando, ¿no? Llama la atención, ¿no?, leer los textos de Marx, si acudimos directamente a los textos de Marx,
Y Marx ahí nos cuenta pues las cosas que ha leído en autores que, algunos de ellos que no tienen nada de negro legendarios, ¿no? Pues yo qué sé, el señor este que escribe sobre Espartero, ¿no? Segundo Flórez, que tiene 4 tochos de 800 páginas cada uno, hablando muy bien de Espartero, sin embargo Marx pues habla fatal de Espartero. Luego cuenta cosas que, aparte de haber leído cosas buenas, deja de hablar bien de la historia de España. Sobre todo se fija Marx en la época del siglo XIX, ¿no? A partir de lo que pasa en Cádiz y después con Riego. Y llama la atención que cargue tanto a las tintas, teniendo en cuenta lo que había pasado justo unas pocas décadas antes en la historia de España. O sea, si uno acude a los años 80, ¿no? 70, finales de los 70, finales de los 80 del siglo XVIII, cuando Carlos III declara la guerra a Inglaterra. Por cierto, Inglaterra en ese momento lo que dice: no me declares la guerra, que tengo mucho lío en América, os devuelvo Gibraltar. Y entonces Carlos III dijo que no quiero Gibraltar, vamos a por la Florida, a recuperar la Florida, ¿no? Y ahí pues Bernardo de Gálvez hace una heroicidad absoluta que... Yo creo que es en el año 76, el rey Juan Carlos, le regala una estatua ecuestre de Bernardo de Gálvez a Estados Unidos, y yo la he visto en foto, pero vamos, tendrían que haber quitado la de Lafayette que hay delante de la Casa Blanca y haber puesto a Bernardo de Gálvez en vez de Lafayette, porque si Lafayette no hubiera tenido todo el dineral, millones y millones de, no sé, la moneda sería en ese caso los... doblones, ¿no? Doblones no. Bueno, reales, ¿no? Millones de reales que les dio a los franceses para que los franceses compraran armamento, y después de haber ganado la batalla de Florida los españoles, pues durante 2 o 3 años, haber conseguido ayudar, ¿no? a los angloamericanos, vamos a llamar, ¿no? Que consiguen vencer a Inglaterra. Vamos, que Estados Unidos no hubiera existido si no hubiera sido por España, eso desde luego. Y esas cosas, pues Marx parece que no las ha debido de leer, pero no le debe de interesar, no le debe de interesar en absoluto contarlas, ¿no? Y entonces lo que cuenta, pues es, por ejemplo, que España es un imperio asiático, ¿no? Un imperio asiático cuando era un imperio, ¿no? En el siglo XVIII ya... De la época de los Borbones no dice eso, la dice de la época de los Felipes, ¿no? Que lo dice de esa manera tan peyorativa, ¿no? La época más importante imperialísticamente hablando de España es la época de los Felipes. Bueno, pues habla de que ese imperio es un imperio asiático, como si fuera pues estilo turco o peor, ¿no? Por así decir, una cosa pues absolutamente aberrante, que choca bastante. El otro día en el Teatro Crítico, que yo creo que lo comentamos, ¿no? Choca bastante que por un lado Marx diga que se dio, que sí, para ser un imperio colonialista, como llama también a España. España dice que es un imperio colonialista, pues que tendría que ser un capitalismo desarrollado, ¿no? O sea, si eres un imperialismo asiático al estilo de los turcos, ¿cómo vas a ser colonialista? Si colonialista tiene que ser un capitalismo que esté desarrollado. Bueno, son los absurdos en los que cae Marx, pero yo creo que sobre todo para poner sobre la mesa, para defender su ideario, ¿no? Que no deja de ser algo que ha comentado Marcelino esta mañana, ¿no? Cuando decía que lo importante para que cambie la historia siempre es los obreros, ¿no? Es esa frase que tomaba alguien de Marx, ¿no? En todo momento los escritos de Marx está diciendo que los que están moviendo España en el siglo XIX pues son el pueblo español. Claro, para Marx la historia es la historia siempre de los desfavorecidos, pues para transformarla, como si la historia fuera una ciencia, ¿no? Cosa que están diciendo incluso algunos amigos nuestros, yo creo que con poco criterio, ¿no? La historia no puede ser nunca una ciencia, pues porque además no funciona con esos motores que había señalado Marx, ¿no? de la lucha de clases. Y eso que siempre tiene en cuenta, ¿no? La dialéctica de Descartados, pero para dejarla de lado siempre, Marx considera que se va a llegar, ¿no? al final de la historia y que todo se va a arreglar, como si fuera eso, una especie
deducción matemática, ¿no? Y por eso hay que romper, ¿no? con esa idea de que la historia es una ciencia. La historia no puede ser una ciencia. Además, normalmente la historia siempre aparece en muchas, ¿no? mitos, ¿no? Incluso en la de Mariana, que mencionabas antes, ¿no? Cuando se trata de hacer la historia de un imperio, pues los mitos forman parte y entonces ya se ha jorobado la cientificidad. O incluso cuando los vascos quieren hacer historia, pues cuentan el mito de Jaunzuría, o cuando el mito de Breogán, ¿no? Si hay mitos en la historia es que no hay cientificidad en la historia. Bueno, no, yo no tengo nada que decir. Bueno, yo voy a invitar como me han dicho que tengo yo que invitar aquí a gente, voy a invitar a Marcelino, que está ahí muy circunspecto, a que matice alguna cosa. También a traición. A traición, toda traición. Hay que dinamizar la tarde. ¿Quién dijo miedo? Será por perras. Bueno, nada, estaba escuchando y tomando notas, o sea que... Por eso te he llamado. Sí. Bueno, pues nada. Claro, cuando hablamos de las historias de España, pues tenemos que tener referentes positivos. Las historias de España, por ejemplo, la historia, por ejemplo, de Tuñón de Lara. Por ejemplo, una historia que está enfocada desde una perspectiva marxista, que hoy día ya está desfasada completamente porque está fuera de fecha y tal, pero que en su tiempo, en los años 70 y en los años 80, Editorial Labor la publicó y era una historia que tenía mucho predicamento y seguramente que algunos de ustedes pues igual la tienen o la compraron. Yo me acuerdo que la compré por fascículos, se compraba. Sí. Después está una historia mucho anterior, que es del siglo XIX, que tiene otra perspectiva completamente diferente, pues por ejemplo la historia de España de Altamira, que más que historia de España es historia de la hispanidad o de los países hispánicos. No recuerdo ahora el título porque la tengo en casa, pero no recuerdo ahora el título, ¿no? Después está, por ejemplo, España... como Enigma, ¿no? de Albornoz. Esa es otra historia de España, son referentes positivos y esas historias de España pues son historias que cada una está enfocada en virtud de distintos criterios, etcétera, ¿no? Pues, por ejemplo, ya no la historia de España, pero sí los tratamientos de aspectos de la historia de España de Américo Castro. La historia de España que se enfoca como historia de las tres culturas, por ejemplo, la idea de historia de España que se enfoca como idea de las tres culturas, la cultura islámica, la cultura judía y la cultura que parece que está como si la plataforma sobre la que se monta es la de los tres libros, y entonces que Domínguez, en la historia de España de Domínguez, pues critica, que es otra historia de España en sentido positivo, porque la historia de Américo Castro pues al menos daba pie a considerar la historia de España desde una suerte de armonismo que era completamente... Pero Domínguez le da 2000 años a la historia de España. Sí, en la historia de España, sí, 2000 años de historia. Ojo al dato. Se titula así el libro después de Tuñón de Lara, pues está, por ejemplo, que no es una historia, pero que sí tiene que tocar la historia de España. Empieza en la prehistoria, la Edad Media se arregla como puede y después pega el salto a las autonomías, más o menos. Los pueblos de España, de Julio Caro Baroja, que también tiene una concepción de la historia de España, ¿no? Antes por la mañana pues hablábamos de la intrahistoria como una idea metafísica de Unamuno, y esta historia de los pueblos de España pues está bastante cercana a la teoría de la intrahistoria también. Bien. Pero bueno, aquí, una vez que uno toma las historias positivas, lo que hay que tener es un criterio desde un punto de vista filosófico. Yo creo que el criterio filosófico, porque no sé, hacer historia de España la hacen los historiadores, y son historiadores aquellos que hacen historia de España, al margen de que hayan sido licenciados en historia. Son historiadores los que hacen historia de España y trabajan con las reliquias. Pero cuando los historiadores meditan sobre la historia de España, dejan de ser historiadores completamente, porque tienen que manejar ideas de España o ideas de la humanidad, y entonces ya empiezan a ser en el extremo mínimo ideólogos y en el extremo, tal como lo veo yo, máximo filósofos.
teniendo en cuenta que las ideologías y las filosofías no se separan del todo, porque toda filosofía es una ideología, aunque no todas las ideologías son filosóficas, son filosofías. Entonces, a mi juicio, y en la plataforma que estamos nosotros ahora, que es esta, la de la Sala Gustavo Bueno, pues entonces el criterio para las historias de España me parece que es el que ha puesto Gustavo Bueno en el capítulo 1 de España frente a Europa, porque ahí establece un sistema de posibilidades de abordaje de la historia de España, y el otro en el artículo España, que está en el Basilisco y que fue una conferencia que dio el profesor Bueno en su momento, en Oviedo, en el 98, no me acordaba ahora. Bien, y entonces ahí habla del tema y el problema de España. Entonces, desde los temas, pues era como en el Imperio Bizantino, las provincias del Imperio Bizantino eran los temas del imperio, y entonces eran como partes del imperio, pero el problema del Imperio Bizantino era algo más, que estaba por encima incluso de los temas. Pues aquí entonces la historia de España, pues las historias de España podrían clasificarse de esa doble manera: las historias temáticas y las historias problemáticas. Y entonces la idea de Bueno de España como problema está enfocada a la historia desde el punto de vista problemático, y es ya... ¿Por qué? Pues porque España es un imperio universal, y porque España es un imperio católico universal y que tiene un rasgo de unicidad, y que muy pocos imperios en el mundo tienen ese rasgo de unicidad, como son el imperio de Alejandro, el imperio romano y el imperio español, que es el que verdaderamente cumple la universalidad, porque después de Elcano, pues logra circunnavegar el globo y entonces verdaderamente de una forma operatoria sentar la globalidad. Y entonces ahí España empieza a aparecer como una totalidad atributiva, desde cuya plataforma se pretende dar unidad al mundo, aunque este tipo de imperio filosófico pues sabemos que es imposible lograrlo, pero ello sirve como ortograma. Y las historias temáticas pues son las historias, el enfoque de historias temáticas es las historias de las autonomías, pero esas historias de las autonomías son completamente artificiales, porque tienen que llamar, por ejemplo, a Cervantes escritor universal de la Mancha, y Cervantes no es el escritor universal de la Mancha, porque Cervantes es el escritor que escribe en el idioma español. Quiero poner aquí un ejemplo de por qué Cervantes entonces hay que verlo dentro de la historia de España como problema, y no de la historia de la Mancha, ni de la historia de Asturias, ni de la historia de La Rioja. Y el Cano igual. Y el Cano igual, claro, por supuesto, no como un vasco que da la vuelta al mundo, sino como un español. Es como en un equipo de fútbol, el que juega el Real Madrid es del Real Madrid, aunque venga de Senegal. Claro. Quiero decir que es, por poner un ejemplo así bastante cutre, pero en el caso de Cervantes, él mismo, en la segunda parte del Quijote, cuando hace la dedicatoria al conde de Lemos, a Lemos, del Monforte de Lemos, pues entonces le dice: y yo sé que el Quijote se está leyendo en China, y he recibido un emisario del emperador chino que me pide que vaya a China a enseñar el español y a que se lea el Quijote en China. Hay que tener en cuenta que en esta época que escribe esto Cervantes es 1515, 1514, y que 1515-1514 tenía muy cerca, perdón, 1615, perdón, sí, 1615-1614, y que tenía muy cercano todavía la empresa de China y la derrota de Trafalgar de 1588, y entonces se lo dice, es decir, es una cuestión curiosísima, que él está copiando a los clásicos, porque esto ya estaba en los clásicos, entonces el hecho de que viene uno del Imperio Chino para que les enseñe tal, pero en todo caso, aun copiándolo de los clásicos, tiene un sentido en el contexto en el que está, y entonces en ese contexto el Quijote pertenece a esa historia universal. Por lo tanto, cuando hablamos de las historias, pues las historias temáticas son las historias de las autonomías, que cortan por donde quieren cortar, son completamente artificiales, porque la historia, por ejemplo, de Asturias
tiene que desprenderse de todo y tiene que tergiversar completamente la figura de Pelayo, porque Pelayo empieza a ser rey de Asturias y no rey del reino de Asturias, que tiene otro significado completamente distinto. Y entonces esos cortes son cortes completamente arbitrarios y artificiales, y los historiadores que están sometidos a ese tipo de historias pues son esbirros de la autonomía, que tienen que escribir para la autonomía, pero no están haciendo historias en un sentido filosófico de la palabra. La historia es la historia, y después habría que ver también qué historias y según qué esquemas de identidad historiográfica, de identidad historia, aquellas historias que tienen un esquema de tipo distributivo y las que tienen de tipo atributivo, porque las de tipo distributivo toman un criterio intencional, como por ejemplo la democracia o el parlamentarismo, y entonces a partir de ese criterio empiezan a establecer entre los distintos países y sus historias el retraso. Es que esta es retrasada, pero porque se están comparando distributivamente y no se están comparando atributivamente. Y entonces lo que se necesita es tener criterios para poder clasificar las historias de España, y esos criterios dependen de la filosofía que se tiene. Nosotros tenemos unos criterios que han dado lugar a una floración de clasificaciones muy grande y nos permite tener una capacidad crítica para analizar las historias de España, pues bueno, gracias a la filosofía de Gustavo Bueno. Y yo no tengo más que decir de esto. O sea, pues no sé. Entonces, si alguien quiere intervenir desde el público. Bueno, era para plantearle una cosa a Marcelino, ¿no? Una duda que me ha surgido, ¿no? Planteas, Marcelino, lo siguiente, a ver si lo digo bien, cómo lo has planteado, ¿no? Porque me ha surgido la siguiente duda, ¿no? Dices, el historiador cuando hace historia de España, independientemente de la formación que tenga, es historiador, ¿no? Pero cuando medita o reflexiona sobre la historia de España, ¿no? Entonces ya puede ser que sea ideólogo o, en el mejor de los casos, filósofo, ¿no? De acuerdo, ¿no? Pero mi duda era hasta qué punto en el propio ejercicio... Espera. Sí. Te acabo la pregunta y te lo paso. Mi duda era que hasta qué punto es que en el propio ejercicio, si no está haciendo ya filosofía... No, por supuesto. Esa es, bueno... Dilo, que Sí, por supuesto, claro. Es una forma de expresarlo, diríamos, dicotómica para entendernos, pero esto es más dialéctico, ¿no? El historiador tiene que estar... Lo que quería decir era que el historiador que hace historia de España está enfrentado a las reliquias, pero tampoco está al margen de líneas y proyecciones filosóficas, eso ya sin duda, no dudo, pero lo que está claro es que la reflexión sobre la historia de España es una reflexión filosófica, y en la otra, claro, está cruzado porque, por ejemplo, cuando un historiador, por ejemplo, dice, bueno, vamos a hacer la historia de España y empieza a clasificar, bueno, pues primero vamos a hablar de la economía, luego de la sociedad, luego de la política, y la política vamos a clasificar pues en los poderes, y entonces dice, pues los tres poderes pues ya está tratando a Montesquieu. ¿Y por qué no desarrollamos una historia de España en función de los poderes de la tabla canónica de la sociedad política, aunque sea anacrónicamente hacia atrás, pero en todo caso porque toda sociedad política está dividida en poderes basales, corticales o conjuntivos, y entonces inevitablemente si no utiliza listas de lavandería, y entonces está siendo, pues sí, la ideología siempre se está colando por todas partes. Pero lo que quería decir con esto es, cuando lo comparamos en general con cualquier científico, pues tampoco el físico que reflexiona sobre la física, pues es un filósofo, está haciendo de filósofo. Pero también el físico, que aunque no reflexione sobre la física, en las capas metodológicas de su ciencia tiene que introducir elementos filosóficos, y entonces es así. Y tienes razón, claro. Yo creo que sí. No. Nadie va a decir nada más. Tomás, no dices nada. Estás muy callado. Vamos. Dinos algo, por favor. Yo aquí me quedo, Tomás, hasta que tú me des la orden.
Bueno, fuerte, si es que puedo. Pues vamos a ver. Callao, no, hombre, es que los que habéis estado hablando hasta ahora, pues habéis estado poniendo los puntos sobre las íes y ofreciendo digamos, lo que es fundamental, y entonces pues tampoco es imprescindible que yo hable. Pero bueno, ya que me lo has sugerido, pues naturalmente, hombre. No, te lo he ordenado, ¿no? Entonces, es más, además aquí vamos a recuperar este término que has usado, es muy, muy interesante, pues el hecho de vamos, hacer análisis de aquellos teatros críticos en los que tú me invitaste y teníamos... Sí, claro. Eso es, y hablábamos sobre este asunto, la verdad de la historia, y teníamos que, también estaba Marcelino, y teníamos que discutir con Pedro Insua. Bueno, yo traigo un poco esto aquí, pues porque allí se planteaba la cuestión de la verdad, ¿no? Y es el tema entonces, la verdad sobre la historia de España. Entonces, hablar de eso supone incorporar aquí otros elementos que no han sonado, pero hay que decirlo, claro. Y eso, bueno, indirectamente sí, vosotros lo habéis ejercitado, que es otra doctrina fundamental del materialismo filosófico, que es el de las metodologías de la historia, como ciencia humana. No es una ciencia, quiere decir que no es una ciencia que no puede tener cierres categoriales, pero sí tiene cierres fenoménicos y cierres tecnológicos, y entonces eso hay que considerarlo, ¿no? Y entonces, con respecto a España, que es el asunto que tú planteas, pues yo creo que, desde luego, aquella tesis que mantenía Pedro de que había unas verdades objetivas muy parecidas a las de las identidades sintéticas, eso hay que desecharlo completamente. No hay identidades sintéticas sobre España, pero sí que hay, pues podríamos decir, por un lado, ¿no? Saberes, podríamos llamar, esto que don Gustavo llamaba Alfa 2, y en muchos libros sobre historia de España pues se pueden encontrar. Yo ayer traje un libro bastante reciente de un personaje que era muy apreciado por don Gustavo, que es el economista Juan Velarde, que ha publicado un libro, bueno, lo traje y estuve comentándolo, que es, pues, 100 años de historia de España. Sí, es un libro clásico ya. Y es un libro magnífico. Y él hace una historia de España desde Cánovas del Castillo hasta Franco, pasando por Maura y por Primo de Rivera. Curiosamente escoge aquellos personajes, como comentaba, que don Gustavo califica de derecha socialista, y se remite a la obra que realizaron desde el punto de vista económico. El libro es... Y entonces es una historia llena de cifras, llena de correlaciones, llena de porcentajes. Es una historia cuantitativa. Y entonces, pues los que aquí estamos presentes, pues tenemos que saber que hay que buscar, o al menos saber que existen historias, podríamos decir alfa, y existen historias que abordan también, por ejemplo, pues componentes estructurales de España, la estructura económica, la estructura sociológica, y para hablar de España, pues precisamente esos libros que habréis planteado sobre el problema de España, etcétera,
eso ya es filosofía de la historia de España. Y entonces pues aquí hay que marcar la diferencia entre lo que sería la historia fenoménica, pero también la historia estructural de España, ¿eh? Y esto pues existe. Ahora bien, la historia fenoménica es, claro, naturalmente la definición expresa de lo que don Gustavo llamaba la ciencia media, es decir, beta 1. Es decir, que entre esas historias estructurales, y yo he puesto el ejemplo de Velarde, ¿no? Pero, por ejemplo, me estoy acordando ahora de que fue un libro que leímos todos nosotros, La estructura económica de España, de Tamames. Pues eso entra dentro de esto que estoy diciendo yo, ¿no? ¿Verdad? Que son, pues, estudios, pues, estructurales de España. Y lo relevante de lo que es la historia media, la ciencia media, es todo lo que tiene que ver con la reconstrucción de las operaciones de aquellos individuos que construyeron las reliquias que tienen que ver con la historia de España. Esto ya es, pues, metodologías, pues eso, beta 1, beta 1. Pero también hay una posibilidad de construir historia fenoménica de España en este nivel, en este caso sería 2 beta 1, que reconstruyen operaciones que influyen sobre las operaciones anteriores. Entonces es reconstrucción de operaciones. Bueno, dicho esto, como ha subido también Fajarnés, hablar de una historia de España hecha por, unas historias que también son, hay que tenerlas en cuenta, pero que ya no son ni estructurales ni beta 1, sino que son beta 2. ¿Por qué? Porque ya no es historia de España, propiamente dicho, es periodismo. Los artículos a los que se ha referido Marx, Fajarnés, los de Marx. ¿Te puedo hacer una postilla rápida? Pues sí, Mira, cómo no. que estamos de acuerdo en todo, quiero decir que no tengo nada que objetar en cuanto a esas historias parciales técnicas, vamos a llamarle técnicas, también se pueden llamar. Y yo he leído también ese libro de Velarde. Pero es que Velarde tiene un libro de una entrevista muy larga que le hace Miquel Buesa unos años, poco antes de morir, unos años antes, y dice lo siguiente, para que veas cómo enseguida hay que desbordar el ámbito de lo técnico o de lo técnico, que es lo que estás hablando, o de terrenos acotados que indudablemente contienen mucha verdad, son números, son tablas, ¿no? Dice, lo he recuperado aquí porque lo tengo a mano, Juan Velarde dice, pues para mí la política activa es, hablando ya de su vida, de sus vivencias, pues para mí la política activa es, por ejemplo, haber participado en el Congreso de Falange del año... Espérate que me he ido un poquito... Perdón. Se me ha escapado la... A ver si lo puedo recuperar. En el... Buscar. Congreso, voy a buscar Congreso. Para que veas cómo enseguida, como tú bien sabes, esto se desborda enseguida. A ver si lo encuentro un momentito. Uf. Espérate. Congreso de Falange. Pues para mí la política activa es, por ejemplo, haber participado en el Congreso de Falange del año 53 para abandonar el nacionalsindicalismo y en los términos economicistas, y adoptar en su lugar un programa de corte socialdemócrata. Fíjate que en un mundo tan técnico aparentemente en el cual él se movía, mira cómo ya introduce categorías político-filosóficas. Fíjate con qué rapidez eso tiene que desbordarse de manera inmediata, aunque sea un economista muy reputado y aunque se esté ciñendo a cuestiones que tienen que ver con esa obra. Enseguida se desborda, por lo tanto tenemos que ir más allá cuando se habla de la historia de España o de sociedades políticas tan complejas como la española. Sí, hombre, claro, ¿cómo te voy a negar yo eso?
eso está recogido en nuestro sistema. Es lo que don Gustavo llama la historia esencial. Porque él no cree que pueda haber esencias en el sentido de teoremas de la historia. Él entiende la historia esencial como trituración de los fenómenos, de manera que no es incompatible con lo que estoy diciendo. Lo que yo estoy diciendo es que para hablar de la historia de España, pues tiene que haber una noseología de la historia de España. Y eso, perdón, me puse tanto ardor que se me escapó el cuaderno. Y eso, pues, en primer lugar, pero es que ahí no se agotan las cosas, claro, porque eso es noseología de la historia. Y eso nos tiene que abrir la puerta necesariamente, porque si no, no lo podemos hacer, entrar en la ontología de la historia, y ahí cabe todo lo que tú dices y todo lo que el profesor Bueno dice con respecto a la historia esencial, que es eso, el rompimiento de los fenómenos. ¿Cómo nos vamos a quedar ahí? Es que eso es así de claro, ¿verdad? Pero eso no es incompatible con el hecho de que hagamos un recorrido por las 6... por las 6 metodologías de las que nos habla don Gustavo, y para la historia de España encontramos montones de ellas, con independencia de que luego, pues en el sector crítico de carácter que ya raya con la filosofía de la historia, incorporemos todo eso. Entonces, volviendo otra vez al asunto, la intervención de Fagernes, ¿verdad? Pues claro, es que lo que escribe Marx sobre España es periodismo, deja de ser historia, es periodismo. Por las razones que fuera, él tenía esas premuras y esas... y entonces pues hay que verlo de esta manera. Y eso se puede decir haciendo este movimiento que tiene que comenzar siempre con la noseología. Y luego pues viene naturalmente la ontología y la filosofía de la historia, y aplicado a España supone todo esto, es una tarea ingente, claro. ¿No? Esto es lo que yo quería bueno, de momento, a ver si hay más. Sí. No sé si el moderador lo sabe, pero hay 3 palabras: al fondo del fondo de la sala, Iván, Josechu y Marcelino. Bueno, yo una brevísima consideración, que pues igual precisamente por eso queda un poco tonto, pero quería aportar una historia de España más a las mencionadas por Marcelino, que es la de Modesto Lafuente, de mediados del siglo XIX, que precisamente pues incorporándose a una de las grandes historias nacionales del siglo XIX que proliferan por toda Europa. Y claro, yo ahí pienso, para entender un poco en la España en la que vivimos actualmente, ¿no? ¿Por qué? Alguno debería preguntarse, ¿por qué no hay una historia similar de Cataluña o de País Vasco o de Galicia a mediados del siglo XIX, que yo conozca? ¿Por qué no aparecen ese tipo de historias hasta principios del siglo XX, o ya tendríamos que ir incluso hasta la transición? Entonces, nada, yo simplemente quería mencionar, bueno, también nos podríamos remontar a Mariana y la historia de España de Mariana, pero yo quería mencionar la de Modesto Lafuente, por cierto, digitalizada por un ilustre historiador presente en la sala también. Pero nada más, simplemente era esa aportación. Sí, no, totalmente pertinente. Bueno, es que la genealogía de historia de España, pues la de Jiménez de Rada, la de Juan de Mariana, Modesto Lafuente, muchas las clásicas, vamos. Y es verdad que se ajustan al momento histórico. Las otras no pueden existir, pero... Yo quería, pues por seguir un poco con la cuestión de antes y por señalar que, bueno, primero algo que ha comentado Tomás, cuando el marxismo, la historiografía marxista, sobre todo se hace importante a partir de los años 60, ¿verdad? Hay un montón de historiadores, un montón de cátedras en las universidades españolas, que hay un montón ahí de señores que están haciendo Tuñón de Lara, hemos mencionado, ¿verdad?, entre otros, ¿verdad? Y es en esa época, coincide en esa época cuando la editorial Ariel hace pues 5 ediciones de los escritos de Marx sobre España, que como muy bien dice Tomás, son escritos periodísticos.
Y luego, paralelamente, la Unión Soviética saca 5 o 6 también ediciones de los escritos de Marx sobre España, periodísticos también, pero que en lo que quiero incidir sobre todo es que son escritos que lo que van a hacer es animar las mentiras sobre España, las mentiras negrolegendarias, que son las que tiene pues la izquierda pues como arma arrojadiza, por así decir, contra los que no consideramos que la historia de España sea así. Bueno, lo otro que quería comentar es que en relación a la verdad, no a la verdad, no a la cientificidad de la historiografía marxista. Y me quiero apoyar en, cuando yo explicaba a Marx en el instituto, que este año ya no lo he hecho porque estoy felizmente jubilado, pues yo decía que Marx dice que la historia es una ciencia y además lo dice apoyándose, bueno, yo es lo que veo, ¿no? Desde mi forma de entender las cuestiones cuando leo, ¿no? Por deformación materialista filosófica, ¿no? Marx explica el determinismo de la historia en 2 ejes diferentes. Uno que va de abajo arriba, y los 2 ejes están destruidos por el sistema, por cierto, ¿no? Cuando la infraestructura determina la superestructura. Eso está destruido pues, por la vuelta del revés del marxismo, de Marx, ¿no? Que está en artículos de Bueno, pero que también lo podemos leer de forma embrionaria en El individuo en la historia. El individuo en la historia, aunque no utiliza esta terminología, ahí ya está dando la vuelta del revés al marxismo. Y el otro es el que va de izquierda a derecha, que es la historia, ¿no? Los modos de producción que mediante revoluciones van cambiando hasta llegar a ese estado celestial, ¿no? En el que ya no habrá explotación. Bueno, pues ahí más el determinismo de la historia va marcado por esa idea suya que tiene, pues de que los explotados siempre se rebelarán y conseguirán inexorablemente pues que la historia se repita, aquí o en otros mundos, por cierto, Bueno, pues eso también está destruido pues, porque no funciona así, pues por la dialéctica de imperios. Incluso yo añadiría una cuestión más, ¿no? Que es que las ideas que están implícitas en cada uno de esos modos de producción, como puede ser la idea de esclavo o la idea de siervo, no están perfectamente definidas de la forma que hace Marx, y entonces se tambalean incluso los modos de producción. O sea, si uno critica, si uno va a cómo expresa cada uno de los modos de producción, señalando la diferencia entre lo que es un esclavo y lo que es un siervo, si uno acude a eso, entonces ve que tampoco tiene enjundia lo que está diciendo Marx, porque no había diferencias entre esclavos y siervos hasta el siglo XVIII-XIX. O sea, él quiere hacer de los esclavos y de los siervos conceptos y son ideas. Bueno, de esto ya hablamos en Almagro. O sea, lo que quiero decir es eso, ¿no? Que el determinismo, que es lo que haría científica a la historiografía marxista, está destruida por el sistema, ¿no? Solo quería comentar esa cuestión. Sí, tenía yo la palabra. Vamos a ver, yo se la voy a entregar ahora a Tomás porque yo pedí la palabra para hacer una pregunta que involucra a Tomás y te involucra a ti también. Entonces, o sea, la cosa es... Sí, o uno de los dos o los dos, porque es que has hablado de Velarde, sí, y has citado un texto en el que Velarde se considera que su cambio de perspectiva económica, supongo que desde la autarquía de tipo falangista al nuevo plan de estabilización, aunque no fue en el 53, fue en el 59, el 53 el franquismo ya tiene cierta apertura, la entrada en la ONU, el Vaticano, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, cuando él dice que se convierte en un plan socialdemócrata, yo la pregunta es esta, que es una pregunta que involucra también una hipótesis, pero que no es una hipótesis inocente, porque es una hipótesis que está planteada desde la perspectiva del mito de la derecha. Entonces la pregunta que os hago es esta: ¿hasta qué punto esa perspectiva, ese autologismo de Velarde, sí, es un autologismo puramente MIC, que se interpreta en esa entrevista como socialdemócrata, pero que cuando lo analizamos desde una perspectiva ética, lo que nos está diciendo es que él iba a desarrollar programas de derecha socialista? Pregunto.
A ver, yo... Vale. Uno de los dos, No, igual. no, yo voy a dar una pincelada. Ten en cuenta que esto es una respuesta que él da. Es que no tengo el... Además hay otra cuestión, porque la derecha socialista, Sí, es que estoy porque la derecha socialista, la derecha primaria, la derecha liberal y la derecha socialista son filosofía política, Claro. pero involucran importantes partes de filosofía de la historia, sobre todo por respecto a las generaciones de la izquierda. Bueno, nada más. Bueno, pero yo quería hacer un comentario y lo dejo a Tomás. Vamos a ver, tú ten en cuenta, Marcelino, que esta es una entrevista que se le hace, pues no lo sé, al año 2014. Es decir, él ya ha reelaborado, que ese es uno de los problemas. Uno de los problemas de la historia. Es decir, porque también, bueno, si os acordáis, habla mucho, en algunas partes, me parece que en el España frente a Europa habla de un modo crítico de las historias apegadas a personajes, excesivamente personalistas, mitómanas, por decirlo de algún modo, ¿no? Y es un problema porque las memorias, que es uno de los materiales propios de la historiografía, un material clásico, claro, se reelaboran constantemente. No es lo mismo un señor con 90 años y la distancia temporal que le separa de lo que hizo con 20, que uno que inmediatamente, casi de una forma periodística, llevara un diario. Ojo, ahí saldrían probablemente dos historias diferentes. Si cada uno lleváramos un diario, lo que hemos hecho hoy, pues nos saldría una cosa muy ceñida a la actualidad, pero si nos preguntan dentro de 15 años qué hiciste aquel día en el Santo Domingo, pues creo que hablé con Marcelino, Tomás no intervino, no, sí intervino. Es que el libro incluso, el libro de Leza o Loza, no sé cómo se llama que habláis, Bueno y tú, Gustavo, que tú le corriges a Bueno muchas cuestiones que él no recordaba con precisión en ese libro. ¿Cómo se llama ese libro de conversaciones? ¿Sabéis cuál es? Santos Leza, ese, ¿no? Pues ahí se ve claramente, ¿no?, cómo la memoria falla. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que él ve ahí un corte en el año 53, que evidentemente lo hay desde una perspectiva muy objetiva, es decir, el concordato, el acuerdo con Estados Unidos del 53, de las bases americanas, el ingreso en unas instituciones homologables al mundo capitalista occidental que lo distancia del falangismo, y él ve un corte cuando él se reconocía a José Antoniano antes. Y de hecho yo me tomé la molestia, bueno, y aparte que él, es muy interesante esa conversación con Miguel Glusa, porque dice, a mí no me importa que me digan Juanito el Flecha, dice, no pasa nada, yo fui José Antoniano. Pero él ve ahí un corte. Y lo de socialdemócrata, que es verdad que muchos que lo lean dirán, qué barbaridad, pero hombre, el franquismo ya en los años 50, socialdemócrata, qué salvajada, si es una dictadura salvaje, bueno, la adjetivación clásica. Bueno, no hay que descartar que la reinterpretación que hace Velarde a posteriori de esa evolución, viendo el estado término al que se llega, que es una socialdemocracia por la vía incluso del PSOE, le haga pensar que el giro arranca ahí. Y no le falta razón, porque es más, yo ya me voy a tirar a la piscina. ¿Y si Velarde hubiera leído a Bueno hablando de socialismo de derecha? Es decir, que vete tú a saber lo que contamina o lo que reorienta la interpretación de ese tramo histórico, lo cual nos vuelve a meter otra vez en el problema del desbordamiento de las historias hechas a nivel puramente técnico. No sé, me callo. Bueno, vamos a ver. Te dejo todo en suerte. No, hombre, está bien, está bien. Pues lo que se me ocurre a mí, el pasado falangista de Velarde, después el uso, sí, que lo has leído perfectamente, que recurre a la idea de socialdemocracia, se considera que... Pero el libro que yo he citado aquí, que traje y lo estuvimos comentando ayer, es la realización de que realmente Velarde ofrece una historia de España utilizando individuos en la historia de España que son absolutamente relevantes, pero que son Cánovas del Castillo, Maura, Primo de Rivera y Franco. Sí, yo tengo ese libro, es de Ediciones Encuentro, para dar datos. Entonces resulta que, por mucho que él dijera socialdemócrata, eso nosotros sabemos que es derecha socialista. Sí. Y entonces, que conociera perfectamente la doctrina, bueno, hay alguna referencia en la que Velarde reconoce
hace un reconocimiento a Gustavo Bueno en varios sitios, ¿verdad? Que no conociera perfectamente esa doctrina, eso yo no lo sé, ¿verdad? Pero de hecho y objetivamente es que se da así. Bueno, pero es que esto no es lo que... bueno, esto por un lado, con respecto a este personaje, ¿no? Que es... y de todas las historias de España que se han mencionado aquí, pues yo creo que hay que añadir otra, que es muy importante y que tiene que ver con la escuela de Vicens Vives. Sí, claro. ¿Por qué no suena Vicens Vives aquí? Y entonces yo he tenido la gran fortuna de seguir las lecciones magistrales de la historia de España de los alumnos de Vicens Vives. Ubieto, Reglá, Jover. Y entonces hay una historia de España escrita por estos personajes que resulta que, a mi juicio, realizan plenamente esto que he dicho yo de la gnoseología de la historia de España. En estas historias de España, que yo en el fondo sí planteo estas cuestiones, porque mi formación histórica tiene que ver con estos historiadores. Y estos historiadores, pues resulta que ejercitan plenamente pues lo que yo he llamado pues los componentes estructurales, pero también todo lo que podíamos llamar nosotros la ciencia media, la reconstrucción de las operaciones. Y ayer puse un ejemplo clarísimo de Ubieto, la reconstrucción de toda la historia de España a través de reliquias, las monedas. Un estudio finísimo. Mucha simbología, por supuesto. No, pero y entonces nos vamos a arreglar y nos encontramos precisamente con una historia de todas las estructuras, no solamente económicas, sino sociológicas, y no digamos ya con Jover. O sea que esto existe, y además esas historias no están exentas, pues porque es totalmente imposible de que no haya también pues unas ideas, una filosofía espontánea, claro. Pero Tomás, fíjate, lo de las monedas es perfecto. Un ejemplo buenísimo, una reliquia muy tangible, muy reconocible, con un relato incorporado lleno de referencias simbólicas y míticas. Incluso las monedas de Franco, por la gracia de Dios. Fíjate la perspectiva providencialista que incorporan esas propias monedas. Quiero decir que estamos otra vez, yo creo que obligados a admitir, bueno, es una perogrullada de nuestras posiciones, para otros no, para otros que están en el RQR científico, pues no, pero que el desbordamiento es inmediato, es que a cualquier paso que das te vuelve a saltar, vuelves a desbordarlo, porque un análisis numismático, pues de datación, pues no tendría mayor misterio, pero claro, si empiezas a interpretar todo lo que aparece, todas las leyendas, una corona, no una corona, todo eso es un campo completamente filosófico. Hombre, claro, sin duda, ese es el asunto. Que se queda muy corto lo técnico es, pues sí, una especie de cimentación de una cosa que tiene que elevarse. Por cierto, para que no se me olvide, el libro del que yo hablo no es del 14, es del 16, se llama Juan Velarde, testigo del gran cambio. Además, la palabra cambio también tiene mucho que ver con... Bueno, pues eso, dejamos a... igual que se puede reconstruir la historia de España haciendo análisis muy agudos de una reliquia como las monedas, otro, por ejemplo, las armas. Y entonces esto es lo que yo quiero reivindicar aquí, que existen libros que abordan la historia de España haciendo análisis de reliquias, sí, y de relatos, ¿verdad? Pero que sin embargo no son tan considerados como otros, pues porque no tienen renombre, y tienen todos estos elementos, ¿verdad? Y bueno, pues la cuestión que tú has planteado, pues es que, como apuntó Marcelino en su intervención, precisamente disponemos de un aparato tan potente como es la filosofía de la historia que nos ha proporcionado el materialismo filosófico, como para clasificar
la importancia de las historias de España, clasificarlas en función de su valor noseológico y de su valor ontológico. Y entonces, pues bueno, esa es una tarea de lo que tú has planteado aquí, pues, y quien dice España, Hispanoamérica, claro. Sí, claro, claro. Con lo cual, tus obras también hay que incluirlas en este asunto, ¿verdad? Y entonces clasificarlas, valorarlas, desde la perspectiva, estas perspectivas que son las que nos propone don Gustavo, ¿verdad? Y que yo no las encuentro en todas las historias de España. Y sin embargo, estas que yo he resaltado aquí, que son las que yo he estudiado, veo componentes de esto, se acercan, digamos, yo las recuperaría precisamente como historias de España que le han permitido al materialismo filosófico plantearse el problema de España. Esta es la cuestión. ¿Y qué historias de España tienen esa potencia? Desde las cuales se puede, una vez recorrido, porque hay noseología, se puede llegar al problema de España. Claro, y esto ya es ese rompimiento de los fenómenos. La España, la historia esencial, de la que nos habla don Gustavo. Bueno. Pues una cosilla quería comentar solo, hablando de las historias de España, de Mariana y de La Fuente. Tiene que ver con lo que también he leído en una de las obras, estas reediciones de los textos de Marx, ¿no? En la de Rivas menciona pues la cantidad de gente que mató la Inquisición, ¿no? Miles y miles y miles, ¿verdad? Pero bueno, el dato que quería mencionar es el primero, es el de Torquemada. Marx dice que lo ha leído en Marliani, por cierto, Manuel de Marliani. Marliani lo escribe en 1840 esto. Y Marx toma anotaciones y entonces Rivas recupera esas anotaciones, ¿verdad? Y dice, Torquemada mató a 2000 personas. Pero me llamó la atención que, yendo a la historia de Mariana, Mariana lo dice también. Y entonces yo la verdad es que me quedé a cuadros. Ahora estoy hablando de memoria porque fue hace ya bastantes meses. Entonces, buscando en La Fuente yo no sé, esto no lo dice, y además en algún caso menciona que Mariana está diciendo cosas que no se ajustan a la realidad. Pero en varias ocasiones. De la de Torquemada, desde luego que no habla de 2000, pero hay otro dato de la Inquisición en la que no se ajustan en absoluto las fechas. O sea, que parece que Mariana a veces hablaba de oídas. Bueno, él cuenta esa historia 100 años después de Torquemada, desde luego. Pero vamos, que no se ajusta mucho a las reliquias y a los relatos Mariana en ese aspecto, ¿verdad? Y bueno, lo que para aclarar, ¿no? O sea, que esos 2000 casi son el total de gente que murió en la Inquisición, en 4 siglos. Y esto no lo digo yo, esto lo dice Stephen Hallisek, que es un judío, un catedrático, profesor de historia de Estados Unidos, judío por cierto, que analizó sobre todo lo que pasó en Valencia, y luego el mismo historiador este que es el negro legendario, ¿cómo se llama? Este que dice que no hubo leyenda negra. Joder, no me acuerdo cómo se llama ahora. Joder, no, es un hispanista inglés. Ahora no me... Kamen. Henry Kamen. Henry Kamen asegura que más de 3000 no hubo, en 4 siglos, O sea que Torquemada se debió de cargar a la mitad. Hay ciertas monomanías en el ambiente. Hay palabras antes que la mía. No, Marcelino, no tenía... ¿no? Ah, bueno, contesta. Sí, con respecto al padre Mariana, claro, es una referencia que, pues, en parte tiene razón, pero no del todo, porque yo esa historia también la conozco, eso es, pero Mariana también analiza monedas, tiene capítulos enteros para... Es decir, y eso es una reliquia importante. Y de todas las maneras, aunque es verdad lo que dices, que podía haber hecho... ¿no? Y también armamento, hay también referencias a... pero el padre Mariana tiene otro mérito importante que me parece a mí. Yo esto te lo digo precisamente por la cantidad de veces que don Gustavo cita al padre Mariana en su obra. Por algo será. Y no es tanto por esto, don Gustavo no repara en este aspecto noseológico, sino más bien en el ontológico.
y es porque el padre Mariana está preparando, a mi juicio, las ideas de Estado, imperio y nación histórica. Eso está en su historia, y entonces eso es naturalmente impagable. Y yo creo que desemboca en el materialismo filosófico esta historia, como desemboca estas otras que digo yo de la escuela de Vices Vives. Antes que Cervantes llama Nación España. Eso es. No Eso. te van a oír. Corrobora eso que estoy diciendo. Bueno, nada, cojo el micrófono otra vez para introducir un elemento nuevo en estas discusiones, ¿no? Que es la cuestión de las biografías de los personajes históricos, porque es muy importante. Además, es un género que está muy de moda, no solo por la biografía de personajes cercanos a nosotros, qué sé yo, pues de Franco o de Negrín, sino por personajes más desplazados más en el tiempo, ¿no? Como por ejemplo, pues qué sé yo, Felipe II o la propia biografía de Cervantes, por poner un ejemplo, ¿no? Yo voy a llamar aquí la atención sobre todo porque yo lo he visto en unos encuentros de filosofía recientes que ha tenido la Fundación Gustavo Bueno en Oviedo, que han sido los que estaban bajo el título de Franco, 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 aunque parezcan alocuciones, tiene su explicación. Y entonces Tomás García López pues sacó a la palestra, por ejemplo, la biografía de Franco de Julián Casanova, y entonces hizo una crítica, y yo cuando estaba hablando Tomás veía, y esto lo voy a generalizar, ¿no? Veía que Tomás se estaba posicionando tras una filosofía de la historia también para hablar de Franco, y entonces de esto se colige lo siguiente, que las biografías que aparentemente pueden circunscribirse a un individuo histórico no son neutrales respecto a una filosofía de la historia y respecto a una concepción de la historia de España, que el género biográfico está tan involucrado y concierne tanto a la filosofía de la historia como la historia de un país o como la historia de una sociedad política, ¿no? Seguramente que de esto podrá hablar mucho más que yo Tomás, de Julián Casanova y de la biografía de Franco, pero yo aquí ya me callo. Nada, dos cuestiones. Una, o sea, lo que quería decir y luego un añadido a lo que ha dicho Marcelino, ¿no? Que parece que hoy estoy... pero no. Lo primero era que quería que sonase aquí también una historia de España que seguro que Tomás conoce, la del Marqués de Lozoya, que se editó en los años, creo que finales de los 60, en unos tomos con una edición preciosista, con una cantidad de... Y entonces era un estilo muy divulgativo, era una historia muy biográfica, es decir, donde se contaba todo de una manera... Pero yo, de hecho, yo la heredé de mi bisabuelo y, de hecho, mi afición a la historia viene de la lectura de la historia, que en su momento yo creo que estaba en muchísimas casas, porque la editó Salvat a un precio bastante razonable, entonces yo creo que se iban comprando los tomos de la historia del Marqués de Lozoya, ¿no? Y luego lo de la biografía que comentas es muy interesante, ¿no? Porque es verdad que yo creo que es un género que, sobre todo en las últimas décadas, ha experimentado un auge tremendo, ¿no? Y casi dándole la razón a Ortega en aquello que ayer citaba de historia como sistema Tomás, ¿no? Cuando Ortega dice aquello de que la historia tiene que ser ciencia rigurosa o sistemática de la vida, de la realidad radical, ¿no? Y Ortega llega en algún momento a decir que el género por excelencia es la biografía, ¿no? Y entonces es el Ortega que ya ha dado de la segunda navegación, el que ya ha pasado de la biología, ¿no? Del primer Ortega, ¿no? Pues es el biologicista que ha pasado al historicista, ¿no? Y entonces es muy curioso ver ahí como en cierto modo las tesis de Ortega ahí han germinado. Según estás hablando se me ocurría pensar en lo siguiente, que la historia de una sociedad política, pues implícita o explícitamente, y si el historiador no se da cuenta de esto, peor, porque lo arrastra totalmente, pero siempre están dirigidas por determinados ortogramas, económicos, políticos, culturales, envueltos unos en otros e involucrados, entreverados, que decía Cervantes, ¿no? Sin embargo, la biografía
está cruzada por los ortogramas. Es decir, la biografía que escribe Eliot con de Duque de Olivares está cruzada por los ortogramas que hay, por los ortogramas con relación a América, con los programas con relación a la corte, etc. Es una relación similar entre la historia de la nación política y la biografía de los sujetos de esa nación política, quizás análoga, igual me equivoco, a la que se da entre el punto y la recta, ¿no? Que el punto es el cruce de rectas y la recta es la sucesión de puntos también, con sus ortogramas, etc. Digo yo, vamos, esto, la idea me la has sugerido tú, al comentar eso. Una pregunta que lanzó al aire, a ver quién la quiere contestar. ¿Qué papel tiene que cumplir la asignatura de Historia de la Filosofía de la filosofía, no, de la historia de España en el bachillerato? Aquí hay muchos profesores de bachillerato, ¿no? Hombre, pues yo creo, bueno, pues yo me lanzo muy rápido, pues yo creo que tiene que ver mucho con lo que ha dicho ahora mismo Marcelino hace un instante. Nada más. A ver, yo comentaría lo siguiente, ¿no? Es muy interesante ver la legislación, ¿no? Pues, por ejemplo, en la última ley de educación, como los contenidos mínimos que marca el Ministerio cada vez se han ido reduciendo, dejando más margen a las comunidades autónomas, ¿no? Ahí se ha visto muy bien cómo, por ejemplo, en historia, bueno, aparte de que si uno lee los prólogos, pues está metida toda la ideología en vena, qué sé yo, Agenda 2030, feminismo, derechos humanos, etcétera, etcétera. También, por ejemplo, ver que dependiendo de la comunidad autónoma en la que estés, estudias una historia de España u otra. En Madrid, por ejemplo, han mantenido que se estudie prácticamente toda, aunque claro, en un año, en un curso, que encima es segundo de bachillerato, ¿no? Donde, por ejemplo, llega a la cuestión tan absurda de que la mayor parte de cuestiones que son lo que se ve, lo que el Ministerio ha decretado, que es como lo que hay que ver, son los 2 últimos siglos, ¿no? 19, 20, aunque luego también hay un detalle que es curioso, ¿no? Todo lo demás se ve en lo que se llaman como cuestiones o temas menores, ¿no? Que es que los alumnos aprenden de carrerilla de los Austrias, pues 10 líneas, ¿no? Entonces tú imagínate lo que uno puede aprender de los Austrias en 10 líneas, ¿no? Pues nada, prácticamente nada, ¿no? Y luego en algunas comunidades autónomas como Cataluña, pues la parte anterior del temario que en Madrid se ha añadido, pues en Cataluña creo que no se ha añadido, con lo cual ellos la historia que ven es a partir de los Borbones en adelante, ¿no? Con lo cual directamente pues un alumno catalán de Historia de España no sabe prácticamente nada del descubrimiento de América o etcétera. O en otras comunidades, como en el País Vasco, pues por ejemplo, cuando se llega a los temas del descubrimiento, pues se habla de los pescadores vascos, ¿no? Y entonces se le da un toque así como más. Entonces, o sea, la cosa es o sea, el problema de la historia de España en el bachillerato es que ya no es historia de España. O sea, el problema es que de historia de España no queda más que el nombre, ¿no? Como el final del nombre de la rosa, que de la rosa no queda ya más que el nombre, pues esto es igual. Claro, yo creo que tiene que cumplir un papel de cohesión en la nación, que eso contribuye a la autaxia de la nación. Entonces, precisamente, la España autonómica, con eso que está contando Carlos, pues va totalmente en contra, ¿no? Va hacia la distaxia, ¿no? Claro. Sí. Yo creo que el planteamiento tiene que ser... Es un planteamiento que hizo Bueno hablando de los fines de la educación. Entonces, Bueno plantea los fines de la educación, la diferencia entre los fines generales o formales y los fines específicos o materiales. Los fines generales o formales tienen que ver con la educación del hombre y los fines específicos o materiales tienen que ver con la educación del ciudadano. Y entonces, si la historia de España que se imparte en el bachillerato sigue el criterio de los fines generales y formales que tienen que ver con la educación del hombre, entonces apaga y vámonos, porque la nación queda completamente desdibujada y entonces no sirve para nada. Y parece ser que eso es lo que se quiere. Pero una historia de España que se explique en el bachillerato tiene que ser una historia de España que se haga conforme a los fines específicos o materiales.
Y los fines específicos o materiales tienen que ser los fines que tienen que ver con la educación del ciudadano, y el ciudadano es el ciudadano de la democracia española, y entonces tiene que hacer alusión a la historia de España realmente existente, a la historia de España de los historiadores, y eso sin perjuicio de que esa historia pues pueda ser parcial en algunos casos, pero para eso están los historiadores, y también para eso debería estar el profesor de filosofía en sus clases de filosofía, que podría hacer catarsis de muchas de las asignaturas haciendo una buena labor de noseólogo en los institutos, ¿no? Que tampoco hace, claro. ¿Cerramos? Bueno, pues no sé, yo creo que hemos cumplido mínimamente con discusión sobre la historia de España. Han salido un montón de controversias y de temas que se pueden desarrollar más, y por añadir un poco más de una enumeración de las cosas que han salido aquí: autobiografías, memorias, diarios, crónicas, relaciones, historias. Claro, son materiales que aparentemente tratan sobre la realidad pretérita, pero desde puntos de vista muy diferentes y metodologías muy diversas, con lo cual yo creo que consolida la tesis de la no cientificidad así entendida por muchos de la historia. Así que yo creo que hemos cumplido con lo exigido por la dirección. Gracias.